los papás. Porque, pues bueno, como todos sabemos, hay diferentes clases de papás, ¿no? Está el papá ausente, ya sea porque se fue o porque falleció, y el papá presente, que el papá presente pues se puede dividir en el papá que está casado y vive con su familia, el papá divorciado, el papá soltero. Estoy seguro que dentro de las misiones o misión que yo tenga en esta vida, que mi alma tiene en esta vida, una era la de ser papá. Yo traía el nervio y la inquietud de lo que había sido el ejemplo de mi padre en casa. Sí, nos has contado. Y ese es un tema también que es importante para el asunto de la paternidad, sí. Porque creo que todos los hombres nos reflejamos en un espejo con nuestros padres, ausentes o no. ¿Tú crees que la paternidad empieza desde el momento en el que sabes que vas a tener un bebé? Sí, desde que decides que quieres ser papá. ¿Tú necesitabas una señal o guía que te dijera es por aquí? Es más, yo vivía muy preocupado con el tema del divorcio, porque yo siempre dije, si algo voy a procurar es que no se rompa mi familia como se rompió la mía. Pues, ¿cómo la logro? ¿Cómo le hago, Víctor? Con amor. Créanme que si me preguntan un tip de cómo le puedo hacer, con mucho amor. Amor, así es. Porque mi familia fue rota, fue de separaciones de mis papás, problemas con mi papá, y yo dije, eso no lo quiero para mis hijos. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos nuevamente a su podcast preferido, Paz Interior, Vida Exterior. Vic, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pati. ¿Tú cómo has estado? ¿Qué tal la semana? Muy bien también. Bueno, bien. Un poco agripada, pero ahí vamos. Se te escucha sí, que ¿verdad? Cambió Todavía. la voz. Ajá. Bueno, me traigo voz sexy. Ándale, muy bien, aprovecha. Así es. Muy bien. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto encontrarlos de nuevo. Queremos agradecerles, como siempre, que estén escuchando el episodio de hoy y que han estado cercanos, que han dado likes, que se han suscrito. Ahí vamos, lento pero seguro, aumentando con las suscripciones. Ojalá esto siga creciendo. Oye, y gracias a todos por su participación, sus comentarios y sus sugerencias, porque curiosamente el episodio de hoy es sugerencia de uno de nuestros escuchas. Sí, así es. Así es, hemos tenido ya varias opiniones, están aumentando. Estos episodios anteriores del amor y la soltería y qué hacemos después de los 40, están jalando, están motivando a que la gente se anime a preguntar y a desahogarse. Y a sugerir y a hacer más cosas, digo. Sí. La verdad es que está muy padre su participación, ya tenemos más suscriptores y pues gracias por compartir, por suscribirse y por seguir aquí. Sí, exacto. Y bien, entonces, pues bueno, sin más rodeos. Me parece bien, vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Hoy vamos a platicar de los papás. Los papás. Muy bueno, ¿verdad? Porque, pues bueno, como todos sabemos, hay diferentes clases de papás, ¿no? Está el papá ausente, ya sea porque se fue o porque falleció, pero es un papá ausente, y el papá presente, que el papá presente pues se puede dividir en el papá que está casado y vive con su familia, el papá divorciado, el papá soltero, el papá que adopta hijos, el papá viudo. El papá viudo también. Entonces, pero nos vamos a enfocar hoy precisamente al papá presente, el que ejerce su paternidad, el que ejerce su rol, y vamos a ver cómo estas dinámicas van cambiando dependiendo de la situación o el estado civil en que se encuentra el papá, ¿no? Y la edad de los hijos. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues qué mejor ejemplo que tenemos aquí a Vic, que ha hecho estas dinámicas en muchísimos roles, por lo menos creo que todos, ¿verdad? No, todos no, creo que no, pero sí la mayoría, porque pareciera que uno pues solamente va a ejercer uno de los roles paternales y la verdad es que no. Bueno, en mi caso, pues la vida como se fue acomodando me permitió ejercer este rol de distintas formas. Así es, digo, porque tu paternidad siempre ha sido, ahora sí que para toda la vida, lo que ha cambiado son tus dinámicas dependiendo de tu situación en ese momento, ¿no? Sí. Y pues bueno, la verdad es que tú empezaste con el papá que adopta hijos, ¿no? Pues sí, de hecho sí. Fíjate que es muy interesante, digo, nada más brevemente antes de platicarles un poco más a detalle mi experiencia y que de ahí desmenucemos. Sí. Creo que han habido amigos del auditorio que nos han insistido en
en platicar un poco más de los papás. Qué importante es que dentro de todo este movimiento social en donde aparentemente la mujer toma preferencias por este constante... por la evolución de esta la evolución mujer, ¿no? de la parte femenina en la sociedad, y más en una sociedad como la mexicana, de esta igualdad, de esta equidad de derechos que busca la mujer. Es como que hace mucho ruido en medios de comunicación, en redes, etcétera, pero al mismo tiempo, de forma un poco más silenciosa, pero los papás también se sacuden y dicen, oigan, ¿y nosotros qué? O sea, los hombres dicen, nosotros estamos participando activamente. Unos se quedan estancados en la misma situación que han mantenido siempre de este perfil del hombre mexicano, pero otros vamos evolucionando y vamos avanzando y decimos, oigan, paralelamente a la evolución de la mujer, el hombre también está evolucionando y queremos más foros como para que se escuche, ¿no? Porque es muy común ver programas, entrevistas, podcasts, libros, películas, series, que todo gira mayormente en las mamás, en la mujer, en este esquema familiar. Y yo creo que es muy interesante. En la crianza, en la educación, que estamos más involucradas, pero sí es cierto, porque digo, concuerdo contigo en que la evolución de la mujer en el ámbito laboral, académico y toda esta evolución que hemos tenido, también tiene que ver con la participación de los papás en la crianza. Lo que antes era como exclusivo de la mujer, ahora ya también están participando los papás. Y qué interesante es ver que los niños crecen con mejores habilidades sociales, mejores habilidades emocionales y con una seguridad, con confianza, porque el papá está más involucrado en la crianza. Sí, voy a poner una reflexión al aire para que la pensemos durante el episodio, en lo que transcurre el episodio, y al final demos algún tipo de conclusión. Vale. Pero es esta idea que a mí me da muchas vueltas en la cabeza de que si todos los hombres tienen la capacidad de ser papás, ya sea por instinto, por el instinto natural que nos viene, por la formación que tenemos de nuestras familias y social, si todos los hombres deberíamos ser papás, si todos tenemos la capacidad de criar un hijo. Claro, porque no es biológico, sino es más de una decisión, la capacidad de decidir, el compromiso, la responsabilidad de adquirir este rol, no tiene que ver nada con la biología de te puedes reproducir, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo dejo la reflexión ahorita sin entrar muy a fondo y de dónde me surge esta inquietud y ya están a nuestros amigos pensando, ya te muy entendí. Muy interesante, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, hay vocaciones, hay gente que tiene la vocación para alguna carrera, para desempeñarse en algo, traes un talento, un don por naturaleza, traes una misión en la vida, pero al final todos podemos ser papás, todos podemos engendrar. Y luego a la hora de la hora pues se ve que no todo el mundo ejerce. Claro, ¿no? exacto. Entonces, pues bueno, ahí la dejo votando. Mi caso es increíble. La verdad es que yo sí es uno de los roles más importantes de mi vida y sí creo, bueno, no voy a quitar la palabra creo. Estoy seguro que dentro de las misiones o misión que yo tenga en esta vida, que mi alma tiene en esta vida, una era la de ser papá. Sé que mi alma vino a guiar, vino a liderar, vino a orientar otras almas, pero dentro de esas facetas, una es la de guiar hijos. Y a mí me tocó. ¿Y por qué lo digo? Déjame platicar algo que alguna vez yo mencioné en otro episodio, que he tenido la oportunidad 2 veces en mi vida de experimentar un encuentro con Dios. Y precisamente el primero que tuve tiene que ver con este tema. Cuando yo tenía 18 años, creo que lo comenté o lo mencioné brevemente en algún otro episodio, tuve la inquietud de entrar al seminario. Sí, es cierto. Yo quería ser sacerdote, me vino muy fuerte a esa edad y pues entré en el proceso de ir a los retiros especiales, vocacionales, poco a poco eran de más días, retiros de todo tipo, de silencio, de oración. No crean que cuando los sacerdotes reciben a un joven, pues lo convencen y lo tratan bien y lo apapachan para que se quede, no. Al contrario,
es una lucha permanente y te insisten en que cuestiones esta vocación. Si realmente te porque, quieres quedar, pues fácil no es, ¿no? Fácil Claro. no es lo que se solicita y las condiciones que se ponen para que lo seas, más allá de esta esencia de amor que traes en el corazón. Pero bueno, yo estaba en esas y pues es una decisión muy fuerte y la situación en mi casa pues no era fácil. Ajá. Yo traía, por supuesto, el nervio, me adelanto ahí un poquito a esta anécdota, yo traía el nervio y la inquietud de lo que había sido el ejemplo de mi padre en casa. Ah, sí, sí, nos has contado. Y ese es un tema también que es importante para el asunto de la paternidad, sí. porque creo que todos los hombres nos reflejamos en un espejo con nuestros padres, ausentes o no, pero si fueron presentes complicados, fueron padres que estuvieron, pero que no era fácil la convivencia con ellos, pues imagínate cuando estás diciendo, me compro la idea del modelo que me dio mi papá de cómo ser papá, si fueron castigos, si fueron golpes, si fueron gritos, si fueron muchas exigencias, a uno a veces le da hasta miedo, dice, yo no quiero ser papá, ¿no? Claro. ¿Sí esto es ser papá? Pues es que el papá es la autoridad de la casa, ¿no? Claro. O es la figura de autoridad dentro de la casa, dentro de la familia. Entonces, por supuesto que como hombre, pues vas a aprender el modelo que trae tu papá, ¿no? Y entras como todo mundo entra en esta disyuntiva de romper ese ciclo, romper el molde. Ahora decimos romper el ciclo, sí, romper el círculo, patrones, ¿no? romper patrones, romper lealtades Ajá. a ese perfil de papá y decir, yo no voy a ser como fue mi papá, quiero ser papá, pero quiero ser muy diferente. Sí. Eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo sí admiro y respeto toda la parte positiva que mi papá me dejó, que fueron varias cosas, y esas me han ayudado a formarme también, pero hubieron muchas que no. Claro, o sea, también tú decidiste revertir o justo el cambiar patrones para decir, esto no lo quiero pasar a mis hijos, ¿no? Bueno, y regresando, en ese momento que yo empezaba a ir a los retiros para llegar al seminario, era una de mis inquietudes, porque yo no sabía si el irme de sacerdote era una especie de huida, si yo tenía miedo a algo, a salirme de algo, a huir, porque finalmente como sea, pues huyes de un proceso social tradicional. Claro. Y te vas a otro lado que, bueno, lo entiendes como que es tu vocación, como que es una decisión de amor, pero no sabes si estás huyendo de algo. Y yo tenía la inquietud de saber si yo quería huir de la paternidad, ¿no? Entonces, yo tenía un conflicto interno muy fuerte en mi decisión. Y conforme avanzaban las semanas, este proceso era de unos pocos meses, tomabas la decisión y entonces ya te tenías que ir de México, en este caso era España, en donde estaban las casas de esta orden, donde ya empezabas todo tu proceso de formativo, ¿no? Sí, sí. Y yo, se acercaba la fecha en definitiva y yo tenía, pues primero que avisarle a mi mamá, decirle, me voy. Sí me decidí, ya me voy, ¿no? Ella, sí, ya sabía. Por un lado, yo sentía que le iba a dar mucho gusto. Ajá. Pero por otro, yo sabía que la iba a dejar muy sola porque el tema de mi hermano era complicado también. Ajá. Y entonces yo tenía esta lucha interna, pero sobre todo mi lucha era de saber si tienes la razón, si estás en lo correcto. Eso pues nos pasa, yo creo que a todos cuando decides una carrera, lo que sea, ¿no? Pero como que yo sentía que no era lo mismo decir, pues quise estudiar arquitectura y no, siempre era ingeniería, ¿no? Y bueno, pues te cambias aquí mismo en la ciudad, de la misma universidad. Sí, no, nada que ver con dedicarte a la religión o y ya me fui a Europa y hay una inversión a priori. Exacto. Y sí, pues me regreso, ¿no? Y bueno, viene este sentimiento juvenil hasta de fracasar o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo hacía mucha oración desde entonces. Siempre he hecho mucha oración. Y todas las noches le pedía a Dios, por favor, dame una señal. Ya dije aquí lo del chiste Polo Polo, lo vuelvo a repetir. El chiste aquel de que yo quería abrir el cofre del coche y que saliera una banderita y dijera, sí, es aquí. Pues yo sí quería, decía que se aparezca Dios, que se aparezca un ángel, que se me aparezca algo y me diga, no te vayas de sacerdote, quédate. O sí,
esa es tu vocación, síguele, vas bien, ¿no? Pero pues eso no sucedía. Ajá. Y yo oraba, y a mí jamás se me apareció nada ni nadie. Y pues estaba yo con el pendiente. Con la incertidumbre, sí, ¿no? Y justamente el fin de semana que yo ya tenía que avisarle a mi mamá, porque la siguiente semana yo tenía que ya organizar todo el viaje, sucedió el milagro. Sucedió el milagro, yo estaba dormido, estaba soñando, y en mi sueño, es mucho detallarlo, mejor lo hago más breve, pero yo estaba en una labor que de hecho era deportiva, y el señor que era mi entrenador, pues resulta que en mi sueño era mi suegro. Ok. Y me dice, Víctor, corre porque tu hija está naciendo. Y entonces yo cambio a corte A, aparezco junto a una cama de hospital, está pues la que es mi esposa, que no le veo bien el rostro, es una idea muy genérica, y en ese momento, cuando ella se voltea y me dice, ten a tu hija, y me va entregando un bebé, yo la recibo, y es mi hija, es Dani. O sea, yo recuerdo perfectamente el color de ojos, el color de cabello, el color de piel, que sí son los de mi hija, sí son. Y en ese momento empieza a transformarse en una luz única, que yo solo he visto 2 veces en mi vida. Es blanca, pero es de una intensidad, de una, no sé, tiene una elocuencia, tiene un brillo, tiene hasta... es espesa la luz. Y te va envolviendo y te va cubriendo y sí te va cegando un poco. Entonces yo sentí esa luz que emanó de la bebé, de mi hija, y escuchaba, tienes una hija. Y en ese momento despierto, estoy hincado, no lo voy a actuar porque nos salimos de cámara, estoy hincado al pie de mi cama con los brazos encima del colchón. Y estoy llorando. Y estoy llorando con una alegría y una paz que sentí en ese momento increíble. O sea, yo creo que no hay palabras con las que yo les pueda transmitir concretamente lo que yo sentí, lo que yo vi. Por supuesto que en ese instante no dije, Dios, se me apareció Dios y la luz era... No, en ese instante no. Pero sentí una certidumbre del mensaje. Y dije, ok, acabo de entenderlo. O sea, sí debo ser padre, pero de familia. No de iglesia, ¿no? Claro. No de una religión, de un culto, de lo que sea. En este caso era la católica. Y en ese momento fue la decisión. Yo al día siguiente platico con mi mamá y le dije, decidí, no le conté la experiencia. Creo que casi nunca la he contado, bueno, menos así tan públicamente. Ni yo sabía eso. Es algo muy personal, pero creo que es muy justo hoy, y más en estos años que me he acercado a todo este tema de almas y de mi alma, el compartirla, porque yo a lo mejor no lo quería aceptar. No quería aceptar que yo había tenido contacto con una experiencia más allá de lo natural, de lo tradicional, y aceptar que Dios estaba muy cerca de mí y que sí me hablaba y que si yo luego buscaba, me iba a dar una respuesta. Fue muy, muy clara. Tengo otra en mi vida que algún día la contaré, que es igual, con la luz de Dios en todo su esplendor, con toda su energía, con toda su fuerza. Y pues al día siguiente hablé con mamá y le avisé, dije, he decidido que me quedo, que no me voy. Busqué a mi orientador, un sacerdote que era de Monterrey, lo busqué para avisarle que mi decisión era que no me iba, que finalmente no me iba. Y ahí dije, bueno, yo voy a ser papá. Entonces fui acomodando la estructura de mi vida, de mi carrera, de mi búsqueda de trabajos, para decir, yo quiero casarme, quiero tener una familia, ya es un hecho, es completamente seguro. O sea, ¿tenías que 18, 20 años 18. cuando? ¿18? Y desde entonces empezaste como a formar todo, dijiste, este es el plan que quiero, ¿no? Sí, yo siempre pensé que mi idea de tener familia era desde niño, pero este rollo de irme al seminario y de dedicarme al sacerdocio, etcétera, me empezó como a los 15 años, más o menos, 15, 16. Pero pues ya vimos que ahí no era. Ahí no era, y entonces yo no sé si eso que sucedió me hizo algún cambio en mi interior para
mentalmente, emocionalmente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, todo, orientarlos y fortalecerlos claro. para esa vocación de padre. Claro, al ¿no? final del día tú necesitabas una señal o guía que te dijera es por aquí. Ujú. Tú lo aceptaste, lo asumiste y empezaste a hacer cosas para llegar a ese punto, ¿no? Sí, y la verdad es que estuve convencido, Ujú. nunca me quejé de decir, oh, no me encanta la idea, ¿no? Entonces, sí, fui cuidadoso hasta en el tema de la búsqueda de pareja, Claro. porque en las parejas, de todo lo que hemos hablado del amor y que si te enamoras, que si la toxicidad, de todo lo que hemos hablado y toda la gente conoce, Ujú. más allá de eso, yo empecé a identificar un poquito más grande, no tan joven, pero ya después de mis 25 años, Sí. yo empecé a buscar en las mujeres algo más que solo la parte de la belleza o la camaradería conmigo o la complicidad conmigo, sino temas de en qué valores tenían, en qué creían, Claro. cómo se administraban, cómo eran como hijas en su casa, porque O sea, yo ya estabas veía pues una perfilando, mamá. exacto, tú ¿no? estabas perfilando Claro. una compañera, una mujer, una mamá para Incluso tus hubo hijos, una novia que me enseñó mucho ¿no? Ujú. de la forma difícil, pero que yo decía, híjole, ¿y ella va a ser la mamá de mis hijos? Con estas actitudes, de esta Que forma que la dijiste, no, escucho. aquí no. Y dije, no, no creo. Son también detalles importantes que Claro. para aquellas personas que quieren formar una relación, no necesariamente que sean solo jóvenes, que se piensen No. casar, también adultos que están buscando una relación, decir, pues hay que ver todo el panorama de lo que Sí. intento, quiero, busco, para analizar esas variables que eran muy importantes. Entonces todo eso lo hice y bueno, pues dentro de todo mi esquema que ya conocen de ser casi perfecto, ir por los valores que yo sabía, Ajá. en los que me había creado, los que había creído, estaba yo convencido de esos valores, de lo que era lo correcto por hacer, pues resulta que yo suponía que me iba a enamorar de una mujer soltera, hija de familia, tranquila, ¿no? Pues que era lo que a mí me habían enseñado, Claro. ¿no? Ahora sí que para empezar desde ceros. Y resulta que se me cruza en el camino esta lanchita que fue Chela, ¿no? Una mamá soltera. Una mamá soltera. Una mamá que se había casado por la iglesia, que se había embarazado muy joven, de 21 años, y que ya tenía un hijo. Creo que ya comenté que pues ella pues era familia de los dueños de la empresa donde yo trabajaba. Entonces yo a ella la vi desde pues, muy joven, desde antes de esa edad, menos de 20 años, la llegué a ver en alguna convivencia de la empresa, pero por supuesto que era prohibida. O sea, claro. Fijarse en La un familiar, la hija del dueño, pues no es lo normal y no debe ser. De hecho, ningún Pues psicólogo no. me lo recomendaría, ¿verdad? Y en mi casa menos. Y luego divorciada. Pero pues bueno, me gustaba. O sea, sí me gustaba. Claro. Y llegó, como todo se acomoda, ¿no? Porque las cosas tienen que suceder. Y en ese momento, cuando ella estaba terminando la carrera, Santi ya tenía un par de años de vida y yo estaba soltero. Y en ese momento nos empezamos a acercar. Yo tenía 30 años. O sea, no estaba ya chavito. Ok, entonces. Yo ya tenía 30 años. O sea, cuando conociste a Chela, que ya tenía a Santi, tú dijiste, bueno, es la mamá, pero viene con el hijo. Sí, no me gusta la expresión coloquial que se usa, que estuviste a punto de decirlo ahorita, que también te detuviste, perdón. Es que tampoco me gusta. No, eso suena muy feo, eso del paquete. Sí. Pero bueno, sí, o sea, yo para como yo entendía la vida, los valores, el amor, pues sí, yo no iba a jugar con una mujer. De por sí no, yo nunca jugué con una mujer, aunque no tuviera hijos. Y si tenía hijo, pues menos. Entonces yo sabía que si me involucraba con una mujer en estas condiciones, que no tenía experiencia en hacerlo, pero dije, si me involucro es para entregarme a ella y en este caso a su hijo, ¿no? Claro. Entonces fue muy padre. La verdad es que pues empezó a crecer esta química entre ella y yo. Poco a poco yo traía acá guardadito el chip de, híjole, tiene un niño. No te puedes involucrar con ella si no vas para algo serio. Y para mí algo serio era casarme. Claro. Y ya a los 30 años. Pero bueno, ¿cuánto tiempo pasó de que conociste a Chela que conociste a su hijo? O sea, a convivir con él. Uy, pues nada. ¿Cómo? Porque además ella y yo tomamos la decisión de la primera vez que salimos, así entre amigos y todo, fue en fin de año.
y empezamos a andar como 3 meses después de haber salido 4 o 5 veces o menos, 3 o 4 veces. Pero fíjate que una de esas, de las primeras salidas que tuvimos, yo pasé por ella y es una anécdota muy buena. Yo creo que sí da tiempo de que la cuente porque es mágica, es mágica. Okay. Pero ese día, cuando yo entro por ella a su casa, pues veo a Santi. Ajá. Y ella le había pedido a una amiga que se quedara un rato, porque se supone que nada más íbamos a salir 2 horas, Okay. que se quedara cuidando a Santi. Y entonces en lo que ella salió, yo estaba con su amiga y vi a Santi. Y entonces la verdad es que siempre tuve espíritu niñero. Ajá. Y empecé a buscarlo. Obviamente yo dije, sospecho que si yo ando con tu mamá, ajá, pues me involucraré contigo. Pero de todas maneras yo quería juguetear y saludar y siempre he tenido esta buena química con los niños. Y empecé a vacilar. Fue el día que lo conocí. No, yo no lo conocía, nada más sabía de su existencia. Pero fíjate que rápido voy a contar que ese día que habíamos quedado de salir la primera vez, era un viernes, iba yo camino a su casa, que es allá hacia el sur, por la zona de San Ángel, el Pedregal, y cuando ya iba a recogerla, algo me vino así que de trancazo en la cabeza y me orillé. Hay una gasolinería que algunos conocerán frente a Plaza Loreto, y yo viré el coche así, pero casi rechinando llanta, y me frené así de loco y dije, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué tontería estás haciendo? Claro. Dije, ¿vas a llegar a casa del dueño de la empresa donde trabajas? ¿Vas a tocar? ¿Qué tal que él te abre? Y te dice, ¿qué pasó, Víctor? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó en la empresa? ¿Por qué estás en la casa? Y yo, ¿qué le voy a contestar? Es que voy a salir con su hija. En ese momento dije, estás loco. Ahí juzgué y ahí tomé mi decisión porque, por supuesto que pasó por mi cabeza el riesgo que estaba yo corriendo con mi trabajo, con mi familia, con todas mis creencias, con mi Dios, de dónde me estaba yo metiendo si además lo pensaba hacer bien. Claro. Digo, la verdad es que me relajé después y dije, igual no pasa nada, igual salen hoy, ni se gustan, ni se caen y nos vemos el lunes en la oficina y ya no pasó nada, ¿no? Ajá. Pero fue un momento decisivo y dije, no importa, lo voy a hacer. Yo siento que Dios estuvo siempre cerca de mí porque, adelantándome un poco, siendo un caso tan complicado, yo soltero, 30 años, tenía un buen trabajo, no me iba mal, no tenía por qué complicarme la vida. Podía salir con la mujer que yo quisiera y se me ocurrió fijarme. ¿Saliste con la mujer que tú quisiste? Salí con la que yo quise, pero aparentemente, racionalmente, ¿no? Acá arriba, era la mujer más complicada. Por estas circunstancias que ella tenía, ¿no? Por todas las creencias que tenías. Exacto. Y todo lo que te había... No, la chamba sí la arriesgaba, ¿eh? O sea, esa no era creencia. Bueno, esa sí la arriesgaba. Pero me refiero a todas las creencias familiares, porque además también hoy en día siguen todavía algunas creencias cuando se encuentran con una mamá soltera y el hombre está soltero o no tiene hijos, ¿no? Todavía existe un poquito de eso. Por eso era mi pregunta de cómo fue que tú decidiste y dijiste, pues yo sí le entro, porque... O sea, ella tiene un hijo. Pues puedo contestar que, como te voy a contestar casi todas las preguntas de hoy, que fue por amor. Porque yo no encuentro otra razón por la que en ese momento en la gasolinera yo haya decidido que sí voy a salir con ella. Claro. Porque lo racional en la balanza me decía que no. Porque también me iba a meter en un problema con mi madre. O sea, salir con una mujer divorciada y con un hijo. Te digo, por todas va las contra creencias, la formación que a mí me dieron y lo que mi mamá pensaba, ¿no? Entonces, tomé el riesgo y todo se acomodó. Todo se fue acomodando muy bien. Yo con Santi empecé a convivir. Al principio pues era más difícil porque pues no lo podía ver así socialmente, abiertamente tan fácil. Claro. Era un poco a escondidas de que nos quedábamos de ver en algún lugar, en la tarde, el fin de semana. Y yo, igual como yo me escapaba con algún pretexto, ella ponía el pretexto igual y nos encontrábamos un par de horas, ¿no? Pero iban los tres. Íbamos los tres. Okay. Entonces yo así empecé a convivir con ellos dos, ¿no? Poco a poco, pues a veces un poquito con ella, a veces un poquito con él. Es un dato interesante decir que en ese momento ella decidió que Santi viera a su papá biológico, porque no lo veía. Pero no porque Chela no quisiera, sino porque él no estaba interesado. Y a ella le pareció muy importante provocar que este hombre no estuviera ausente, que Santi no fuera a crecer y en algún momento reclamarle a su mamá,
oye, ¿por qué no permitías o por qué no lograste que yo tratara a mi papá, conviviera con él? Sí, porque a veces los niños no saben que es decisión del papá, creen que es de la mamá, ¿no? Entonces, prácticamente cuando yo empiezo a salir con Chela, Santi empieza a ir cada 15 días a casa de este hombre y bueno, pues empezamos con una convivencia de este tipo que creo que a mí insisto, a mí me ganó esta actitud, esta buena fe, estas ganas, pero yo le llamo amor. O sea, todo esto, las buenas ganas, la actitud, la motivación, la voluntad, se motiva desde el amor. El egoísmo no puede motivar nada de esto. El ego no, y el miedo no motivan nada de esto. Entonces, porque yo convivía con este hombre, o sea, yo, como él y Chela no tenían tan buena comunicación, de repente yo lo llevaba a casa de él, o yo lo recogía, o yo lo recibía. Y entonces tuve que entrarle también a esa convivencia. Sí, ¿no? Pues desde ese momento entonces tú ya te estabas haciendo responsable también de Santi, estabas ejerciendo paternidad, porque aun cuando viera a su papá biológico, tú ibas a recogerlo, tú lo ibas a dejar, tú estabas presente. Sí. O sea, desde ese momento ya estabas involucrado en decir, este hijo es mío también. Sí, yo creo que y ella fue muy inteligente porque fue gradual el proceso de cómo yo fui entrando en mi participación de influir en Santi, de dar una opinión, de dar un consejo, de dar un comentario. Yo también lo hice con mucho tiento. No quería yo violentar nada porque no quería tampoco una respuesta que me doliera de parte de ella o de él, de que tú que te metes si no es tu hijo, ¿no? Pero pues sí, yo sentía que la figura paterna en ese caso era muy ausente, porque aunque estuviera presente físicamente, fue muy difícil para Santi. Era otra cara de la moneda lo que le querían enseñar en esa casa que lo que estaba aprendiendo de este lado. Y pues yo además iba entre semana. O sea, Santi me veía 5 veces a la semana, 4 veces a la semana. En las noches yo iba a merendar casi diario, cuando ya se hizo oficial y cuando ya le avisamos a todo el mundo, porque pues ella y yo tuvimos una conversación fuerte cuando yo le dije, a mí me interesa casarme por la iglesia. Para mí es importante. Y ella se había casado por la iglesia. Entonces yo le pregunté si estaba dispuesta a enfrentar un proceso de anulación de matrimonio. Porque no era fácil. Estoy hablándote de principios del siglo, ¿eh? Sí, sí. O sea, hace 25 años y no era un tema fácil. Hoy no lo conozco a detalle, pero yo conseguí un abogado especializado en derecho canónico que le entró al tema. Y ya lo presenté con ella y ella se encargó, me dijo, sí le entro. Sí estoy interesada, sí te amo, sí me interesa esta vida juntos. Paréntesis, creo que es una de las cosas que yo hoy más valoro y más reconozco de ella, que ella confió en mí, porque Chela creyó en mí como una figura paterna para Santi. O sea, ella sí dijo, te elijo sabiendo que tengo un hijo que necesita una figura paterna, que no la tiene, real, y creo que eres un hombre en el que puedo confiar para que guíe a Santiago, ¿no? Entonces, eso hoy lo valoro muchísimo, como igual le admiro y le reconozco en ella, como puede ser muchas mujeres del mundo, el que decidió tener a Santiago, ¿no? Sí, claro. Y eso, pues, sabemos de qué estamos hablando, que es un tema muy delicado, pero eso incluso con Santi lo platiqué en su momento. Le dije, tu mamá pudo haber decidido no tenerte y decidió que sí. Y esa es una de las muestras de amor más grandes que puede haber. Claro. Porque no es que es mamá y pues porque es mamá, no, tampoco. No, también se elige. También se elige. Y entonces ella tuvo así algunas elecciones que como que luego no se platican mucho, pero para mí son muy claras. Y me llenaron de fuerza. Es decir, está confiando en mí y yo le entro. Entonces, pues yo empecé a convivir con él y así fue hasta que la anulación de su matrimonio tardó un par de años. Y en cuanto salió, no tardamos nada en casarnos, ¿no? Nos casamos 6 meses después. Y la verdad es que fue muy padre. Entonces, esta primera etapa de mi paternidad, este primer rol que yo viví, pues es el rol de un papá que no es biológico, que es adoptivo. Pero estabas presente. Pero presente, tú estabas conviviendo más tiempo con él. Digo, al final del día él convivía con su papá biológico los fines de semana, pero digo, todos sabemos que
un papá de fin de semana no es un papá presente, ¿no? Sí, exacto. O sea, el que está todos los días, el que está al pendiente, el que lo lleva a la escuela, el que lo cuida enfermo, el que le da de comer, todo eso es el papá presente. Sí, entonces pues yo estuve presente sin ser su papá biológico. Quiero dar una conclusión, una primera conclusión de este momento de mi vida de paternidad, y es que esta decisión de ser papá de un hijo que no es de tus entrañas, de tu sangre, ¿no? Pero no solo la del adulto, también la decisión del niño de aceptarme a mí como papá es una de las decisiones de amor más grandes que existen para mí. O sea, porque eliges por deseo, por decisión, por voluntad. O sea, quiero que seas mi hijo, elijo que seas mi hijo. Sí, claro. Porque la otra es, pues mira, no sé si seguramente te ha pasado con alguna pareja, con tus hijos, y decir, pues son tus hijos, pero son tuyos. Pero bye, ¿no? Y yo, pues con permiso, y déjaselos a tu mamá o a ver a quién para que tú y yo nos veamos. Tus hijos no me interesan. Yo elegí que Santiago fuera mi hijo, que fuera mi hijo mayor, y él me eligió como papá. Santi me empezó a decir papá 3 años después. Me decía Víctor, y luego que nos casamos, al poquito tiempo me empezó a decir papá. Pero fue natural, nunca fue obligado, fue todo cuando él quiso. Claro, de él nació, ¿no? Entonces él y yo somos padre e hijo por elección, no porque la vida y la biología nos hizo padre e hijo, ¿no? Porque ustedes lo decidieron desde el amor, con todo el corazón. Así es. Entonces este es un primer momento de esta primera etapa. Entonces, pues desde que fuimos novios, yo desde que era novio ya era papá. Claro. Que es una etapa muy bonita. Y luego, bueno, pues viene lo siguiente, yo también había platicado con Chela, si ella tenía ilusión y ganas de ser mamá para tener más hijos. Me dijo que sí. Tardamos un poquito, ella tuvo algunas complicaciones de salud importantes y entró a un tratamiento y entonces por eso tardó un poquito en llegar Pato. Él y Santi se llevan 8 años. Porque tardó un poquito en llegar después de que nos casamos. Queríamos que ella se embarazara lo antes posible para que no se llevaran tanto, pero tardó casi poco más de 2 años en que llegara Pato. Bueno. Y bueno, pues llegó Pato, que pues es mi primer hijo biológico. Además, el nombre, afortunadamente, lo elegí yo, y Chela lo aceptó porque no le gustaba. Y un día, después de varias argumentos de defensa, me dijo, está bien. Bueno, ya. Que se llame así. Dice, yo elegí el nombre de Santi. Tú elige el nombre de Pato. No sabemos si vamos a tener otro hijo. Entonces tú elígelo. Y Pato yo también lo había soñado de distintas formas varias veces. Y yo sentía que debía tener un hijo Patricio. Y bueno, pues nació Pato. Y pues nos fuimos. La verdad es que nos hizo súper felices a los 3. Teníamos ya todo listo en una recámara para él. Y fue maravilloso. Esa sí ya fue mi experiencia desde recién nacido, recibirlo en el hospital. Bueno, vivir todo el proceso del embarazo, por supuesto. Fui un papá muy presente en todo eso, de estar cerca. Siempre he sido de entrarle, ¿no? Oye, Vic, aquí yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la paternidad empieza desde el momento en el que sabes que vas a tener un bebé? Sí. Sí, y a lo mejor te diría que desde antes, desde que decides que quieres ser papá. Cuando tú tienes... En todo el proceso que ella estuvo en tratamiento, que ya habían decidido desde entonces. Yo creo que desde antes, Pati. Sí. Porque es justo de lo que estamos hablando. O sea, un papá nace o se hace. Pues yo pienso que desde el momento en que tú, lo voy a decir lo más suave que pueda, pero es crudo y tiene que ser así. Claro. Desde el momento en que tú te atreves a tener una relación sexual, un coito directo con una mujer sin protección, debes de ser consciente de lo que puede suceder. Claro. Entonces no puede ser que me digas que haces eso sin la idea de que qué pasaría si soy papá. O sea, si ella se embaraza, automáticamente la etiqueta, ya eres papá. Y puedes o no quererlo, y puedes o no irte o quedarte, pero eres papá. Sí. Y yo creo que desde ese momento, si lo haces, si te vas a involucrar de esa forma íntima, sexual, o sea, con una mujer, ser consciente tienes que de lo que estás haciendo. Claro. Pues yo pienso que sí. O sea, pues yo le voy a entrar a algo que puede provocar que ese sea un hijo mío, que se forme un hijo mío. Consciente de pero no quiero ser papá, no, güey. Tener un hijo es ser papá. Claro. No puedes nomás traer bebés al mundo como si fueras un animalito, porque esa es la diferencia con un animal, que eres consciente. Claro. ¿No? Entonces, pues yo creo que desde ahí tu sentido de paternidad debe ser muy claro y tu conciencia de paternidad tiene que ser muy clara. Ahora,
Obviamente, pues en el momento que te enteras que hay un embarazo, pues el chip... Te involucras. Sí es cierto que hay algo interior, sí es cierto que hay algo que se te mueve en tu esencia, en tu alma, en tu corazón. Decir, ay, güey, ¿no? O sea, de veras ves el ultra y dices, como que no, al hombre como que no le cae el 20 tan rápido, ¿no? Ajá. Pero igual va y se pone jarra porque hay que festejar, ¿no? Pero como que no le cae el 20 tan rápido, como que cuando empiezas a ver que crece la panza, ya dices, ah, caray. Oye, cuando vas a los ultrasonidos, bueno, que te involucras y vas a los ultrasonidos y escuchas el corazón y todo eso, se te mueven cosas. A mí sí. Yo cuando un hombre me dice que no siente, pues es cuando digo, tú no naciste para ser papá y no vas a ser un buen papá. Claro. No es magia que de repente un día, porque se bajó el ángel y te tocó y entonces, ahora sí quiero ser papá. Yo creo que no. Yo creo que hay mucho antes. Y sabes que también de la unidad de pareja. Porque ¿qué pasa cuando tú me lo dirás? Yo no sé qué tan cerca estuvieron los papás de tus hijos, de tus embarazos, pero qué feo debe ser para una mamá que el esposo, que el papá de su hijo no participe activamente en el proceso desde el inicio. No te puedo acompañar al ginecólogo, no te puedo frotar los pies en la noche, no te puedo apapachar si te sientes mal, no sobo tu pancita y me recargo en ella, no participo. O sea, es como, ¿por qué tienes que esperar a que el bebé esté fuera para entonces abrazarlo? Yo no puedo abrazar abrazándote la panza. Justo por eso te preguntaba, porque sé de casos, o sea, tengo pacientes, mujeres que en algún momento comentaron que su pareja no se involucra o no se involucró en el embarazo de ellas, pues, o sea, era como, pues bueno, te está creciendo la panza y estás, pero no tenían como esos cuidados, ¿sabes? Tampoco esta participación de ir al ultrasonido, de ver si los antojos y cosas así, ¿no? Como que no tenían esa participación. De platicar, simplemente platicar. Tú llegas en la noche, en el modelo tradicional de que la esposa está en la casa, ya en la noche, embarazada, y tú llegas de la calle, de trabajar se supone, y que no le dediques 20 minutos, una hora a que el tema de conversación tenga que ver con el bebé que viene. Claro, o hasta la empatía o comprensión de todo el cambio hormonal que tenemos las mujeres en el embarazo, que es súper intenso, que dices, bueno, también hay que tener tantita paciencia para eso, ¿no? Entonces, a eso me refería que como papá te involucras desde entonces, ¿no? Yo ahorita me quedé pensando en qué pasará en la mente de la mamá. Hace rato dije que yo valoro la elección que hizo Chela de mí para ser papá de Santi y de los hijos que vinieran. ¿Qué sentiría o qué sentirá una mamá que dice, lo elegí y dejé que él se vaciara en mí para que me pudiera embarazar? Porque es una elección fuerte. Claro. O sea, lo elegí, lo permití y ahora resulta que de lo único que platica es pues que a ver si pinta el cuarto del color para el bebé, pero no se involucra, no se acerca, no acaricia, no tiene amor, no. Y lo elegí como papá de mi hijo y ya viene en camino. Y estoy viendo que el cuate está como aislado, como lejano, como, ¿sabes? Como que ya le dio miedo. Debe ser muy complicado ese momento. Yo creo que eso une o empieza a poner una barrera en la pareja. Porque tú sabes que cuando nace el bebé, pues hay muchas situaciones que cambian por completo la relación de la pareja, de cómo era antes. Pero si no lo hacen suyo, si el bebé no los une más de lo que ya estaban, pues es diferente, pero finalmente es unión. Al final del día, si te estás involucrando como papá durante el embarazo, cuando llega el bebé, pues es algo que están esperando los dos. Y sí, es una situación complicada para ambos, porque pues, son papás nuevos, la mamá es nueva, el papá es nuevo, ¿no? Y entre más amor exista entre todos, porque es algo que hicieron, o sea, no quiere decir que con eso va a ser fácil, porque es complicado, es difícil, pero si hay amor, si hay esta solidez de pareja, de que quisieron tener ese bebé, pues entonces van a ver la manera de salir, ¿no? Sí, y bueno, pues te decía que con Pato, pues la verdad es que fue un proceso diferente. Con Santi todavía me tocó una etapa de biberón y algo de pañal, aunque ya estaba un poquito grande cuando lo conocí, pero era hijo único. No te había tocado recién nacido, y me tocó cargar pañalera y todo ese show con Santi ya me había tocado, pero con Pato fue muy distinto. O sea, lo viví muy distinto desde el momento en que Chela me dice estoy embarazada. Híjole, fue una noticia y fue una experiencia que me iluminó, que me llenó, que me motivó. Disfruté muchísimo todo su proceso de embarazo, el nacimiento.
y toda esta primera etapa. Luego vino la parte de decir, híjole, ¿y si nos aventamos por otro? Y fíjate qué curioso, porque Chela me decía que ella prefería niño. Ok. Que tuviéramos otro bebé, pero otro niño. Ella sentía que la mujer sufría mucho. Ella tenía el tema de que la mujer sufre mucho en este mundo. Okay. Y decía, no, yo no quiero que batalle, que sea niño. Y yo le decía una vez, y le conté la anécdota que les conté a todos hoy, y le dije, es que tiene que llegar una niña. Es que va a ser niña. Desde antes. Es que Dios me dijo que va a ser niña. Y obviamente me dijo, sí, güey. Tú y tu experiencia con Dios y la luz y soñaste. Así de, bueno, pues ahora ya vamos a tener. Sí, sale, bye. Sí, ¿no? Pero bueno, nos tardamos en decidir y finalmente dijimos que sí, pegó muy rápido. Chela se embaraza y pues se embaraza de una niña hermosa que hoy es Dani. Nuestra hija, que es Dani. Y bueno, luz de mis ojos. A mí cuando me llegan a preguntar, déjame sacar este tema rápido. Sí. Porque que me dice, ¿y cuál es tu consentido, no? Ajá. Pues por supuesto que el corazón es tan infinito en amor y hay tanto espacio que hay espacio para mucho amor. Claro. Entonces no es que uno tenga que hacer espacio más para uno que para otra persona, ya no digas a los hijos. Pero fíjense cómo cada uno de mis hijos tiene un valor distinto, una característica distinta. Claro. Santi me hizo papá, o sea, con Santi fui papá en el mundo, empecé a desarrollar mi amor y mi talento y lo que yo tuviera para ser papá, aunque no fuera de mi sangre, pero él me hizo papá y es un niño súper especial. Hoy es un chavo súper especial en mi vida, ¿no? Y luego llega Pato, que pues es mi primer hijo biológico. Pues claro que le voy a tener un amor particular, ¿no? Y luego llega mi nena. Claro. La que soñé, la que esperé, y es la mujercita y la princesa. Entonces cada uno de mis 3 hijos tienen este momento tan increíble. Es algo especial entre ellos y tú. Sí, es nada más. Solo lo siente uno. Así es. Entonces, cada uno es particular. No es que todos son especiales, pero cada uno es particular. Entonces, eso me encanta. Tuvimos un matrimonio no tan largo, pero todo ese tiempo creo que fuimos buenos papás. Desarrollamos, así como fuimos buenos papás de Santi mientras fuimos novios, creo que fuimos buenos papás casados en nuestro hogar, felices. Jamás, déjenme decirles, jamás hubo un pleito y menos agresivo, y menos enfrente de nuestros hijos. Claro. No vieron malas palabras entre nosotros. O sea, mis hijos nunca escucharon que yo la ofendiera o que ella me ofendiera a mí. Siempre creímos que este tema de congruencia y de predicar con el ejemplo marca radicalmente a los hijos de lo que ven en sus papás, lo que escuchan, la forma en la que se lastiman o no se lastiman. Y tanto así que cuando nos divorciamos, uno de mis hijos me dijo, ¿y por qué ustedes se van a divorciar si nunca se pelean? Y es que, ¿sabes qué? Déjame nada más aclarar ese punto. Los hijos, porque muchas veces me ha tocado que dicen, es que se pelean, pero los hijos no entienden lo que está pasando. Claro. O sea, obviamente yo les digo, es que no van a entender por qué te estoy agrediendo, tú por qué me estás agrediendo, ¿no? O sea, no van a entender eso, pero ellos sienten que hay una pelea, sienten que algo está mal, ellos se sienten, incluso hasta se pueden sentir culpables de que los demás estén peleando por ellos. Entonces, es súper importante eso de no pelear o no. Oye, pero déjame decirte algo, doctora, que dentro de esta parte de entender, pues está peor. Si no lo entienden, pues todavía está peor. Claro. Que vivas algo y que te llegue algo de golpe y que no lo entiendas. Entonces sale peor. Entonces ojalá lo entendieran. Imagínate niños de 2, 3 años que dicen, es que están chiquitos, no lo entienden, pero ¿cómo sienten? O sea, ellos están sintiendo y obviamente se van a quedar como con ese... Lo dijiste ahorita, los marca, sí, se quedan como con esa inquietud que después, pues bueno, para eso estamos los psicólogos. Ahí están unas de estas heridas de infancia de las que tanto hemos hablado y yo tengo casos, bueno, el caso más cercano que tengo es mi papá. Mi papá fue un niño muy lastimado por mis abuelos, porque lo involucraron en sus pleitos, porque lo involucraron en sus temas, de todo tipo, ¿eh? Entonces mi papá creció con un daño interior muy fuerte que se le determinó y se le notó muchos años después. Sí, y bueno, después, digo, no sé, tu papá contigo también tú a lo mejor viste cosas que también dijiste, esto no quiero que lo vean mis hijos, ¿no? Por supuesto. Y finalmente, cuando llegaste tú con Chela, dijiste, esto no va a pasar porque yo no quiero que mis hijos vean esto. Es más, yo vivía muy, muy preocupado con el tema del divorcio, porque yo siempre dije, si algo voy a procurar
es que no se rompa mi familia, mi familia nuclear, la que estoy haciendo con mi esposa, como se rompió la mía. Porque mi familia fue rota, fue de separaciones de mis papás, problemas con mi papá. Y yo dije, eso no lo quiero para mis hijos. Entonces yo luché mucho, a lo mejor en un momento hasta neciamente, porque nuestro matrimonio no terminara, ¿no? Finalmente lo entendí, acudí a terapia, me ayudó mucho la psicóloga para aceptar paulatinamente que yo me tenía que ir de la casa. Claro. Que era lo mejor, ¿no? A mí no me parecía, por supuesto, yo estaba egoísta, yo estaba con sentimientos de culpa, estaba enojado, por supuesto, y entonces la doctora sí me dijo, Víctor, esto es lo mejor. Lo acepté, lo reconocí, y yo creí, ya lo conté, cuando me separé, que yo estaba bien. Sí. ¿No? Pero me dolió, claro que me dolió muchísimo separarme de mis hijos. Yo, habiendo nacido con esta vocación de ser papá, y toda esa emoción, ¿no? Y de repente, ¡pum!, ya no puedes ver a tus hijos todos los días. Claro. Para mí fue terrible. Sí, fue muy duro. Claro, también la parte de la pareja y de Chela y de separarme de mi mujer. Me dolió, pero yo estoy consciente que a mí me dolió todavía más el separarme de mis hijos. Y entonces yo exageraba cuando estaban conmigo. Te digo que una vez hasta me dijeron, oye papá, no puede haber un fin de semana que no salgamos a ningún lado. Quiero descansar. Traes una agenda desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la tarde que no paramos. Y pero yo quería, como que sentía que era importante, como que yo en 2 días, de viernes en la tarde a domingo en la tarde, 48 horas, quería yo desbordar lo que no tenía en 13 días. Claro. Después, ella y yo seguimos avanzando en el diálogo, muy bueno. Les cuento que una vez que yo los fui a dejar, estábamos platicando y le dije, ¿ya te diste cuenta? Nosotros no nacimos para ser pareja. Nuestra misión en esta vida no era ser buena pareja, era ser buenos papás. Y somos muy buenos papás. Divorciados, logramos una conexión de papás separados, divorciados, extraordinaria. Santi un par de veces nos quiso contrapuntear. Ajá. Y ya sabes lo que hacen estos hijos, clásico, ¿no? Es mi mamá dijo y mi papá mamá dijo. Pues ya me dio permiso y el otro no, y pues ni modo, y ustedes. Y no pudo, porque ella y yo nos hablábamos, nos escribíamos, y tú dijiste no. Oye, Santi, ¿cómo que no? A ver, aquí tengo a tu mamá en la línea. Claro. Era como si estuviera en el trabajo, o en el club, o en el mercado, o en casa de su mamá, casados. Entonces no hubo bronca. Ella tuvo otra pareja y puso los límites muy claros. Nunca dejó de darme mi lugar con nuestros hijos. Claro. Ni yo a ella, aunque yo no tuve una pareja, digamos que formal o que viviera conmigo. Siempre nos dimos ese lugar como papás divorciados y creo que logramos una excelente paternidad. Vuelvo al punto, estoy recapitulando. Una buena paternidad y maternidad como pareja en el noviazgo, otra casados. Y ahora divorciados. Divorciados, la verdad es que iba muy bien. Y bueno, cuando... O sea, es que, digo, para comprender, tú jamás dejaste de estar al pendiente de tus hijos, independientemente de todos los rollos que traías con tu pareja, con el trabajo, con tu familia, con quien sea, tú estuviste ahí presente. Aún divorciados, aún así, tú estabas ahí. No sé, ibas por ellos a la escuela. Sí, cada vez más, ya no los veía cada 15 días. Yo a veces eran 3 días a la semana de llevarlos a la escuela. Nos dividíamos en partes iguales los compromisos de fiestas, de partidos, de entrenamientos. Era en partes iguales, así nos apoyábamos también. Claro. Vaya, yo no tenía límite de si los quería ver diario. Sí. Al principio tienes que poner el límite cuando te divorcias porque hay que ser estructurados. Hay que poner orden, ¿no? Porque hasta para los niños es importante el orden. Sí. Y gradualmente lo fuimos relajando. Fue siendo más flexible. Viajábamos, hicimos varios viajes los 5. En familia. Porque la familia no se divorcia. Eso es súper importante. Se divorcia la pareja. La familia no se divorcia. Y entonces, pues había un compromiso familiar por la escuela y íbamos. Y bueno, sí, ella se quedaba en un hotel o en una habitación y yo me quedaba en otra. Claro, a veces con los niños, con uno, con otro, pero convivíamos casi todo el día juntos. Claro. Obviamente cero de pareja, nada, pero con respeto, con afecto, con amor, del amor que te has tenido, del amor que le guardas a la mamá, al papá de tus hijos.
y sabiendo que los hijos estarán mejor. Y fíjate qué importante fue esa siembra para lo que se nos vino después. Porque pues después de lo que sucedió en el 2019 con ella y que ella pues dejó de estar aquí con nosotros, todo esto que se sembró, que sembré con años anteriores, me ha permitido tener bases muy sólidas para este proceso de apoyo a mis hijos, de apoyo emocional, de apoyo mental, etcétera, de cómo han podido salir adelante a pesar de la pérdida de su mamá. Porque no fue raro que papá llegara, porque no fue raro convivir con mi papá, claro, porque siempre estuvo mi papá. O sea, no fue que ahora te vas a ir a quedar con un señor que me dicen que es mi papá, ¿no? Sí, justo. No era un desconocido que nunca estuvo y que como ya no está mi mamá voy a tener que vivir con él. O no es nada más el de, pues lo veía los fines de semana y ahora yo no sé cómo lo voy a convivir si tengo que ir a la escuela. O cómo le pido un lápiz, ¿no? Si el fin de semana pues no compra lápices él, ¿no? Sí. Y ellos sabían de la relación tan cercana de su mamá. Podemos platicar, como lo hacemos, de ella cotidianamente. O sea, claro, está presente en nuestras vidas. Siempre rezamos, oramos, meditamos, lo que hagamos, sabiendo que ella está bien, que su alma está en paz, que su alma es feliz, y que está cercana a sus hijos, que está muy cerca de ellos, cuidándolos, protegiéndolos, procurándolos, con su gran sonrisa que siempre tuvo, pero no ha sido un tabú. Y hubo otra cosa que incluso, pues ya ves que cuando están con la mamá, los hijos conviven más con la familia de la mamá. Entonces mis hijos convivían muy importantemente, con su abuela materna, con sus tíos, con sus primos. Claro, y eso no cambió. O sea, yo también me adapté a eso. Y a la fecha convivimos de forma muy relevante con la familia de Chela. Y yo no tuve un pleito, no hubo yo no la lastimé o herí a Chela de una manera que digas, no te queremos volver a ver porque fuiste un desgraciado, ¿no? No, al contrario. Entonces fue muy sencillo el proceso por ese lado. Lo único difícil fue que ya no estaba mamá. Claro. Que ya no iba a estar y que se fue de una forma trágica. Pero gracias a Dios todo lo demás sentó bases. Yo lo platico con mi ex suegra y le digo, imagínese señora qué hubiera pasado si yo me divorcio mal. Claro. A lo mejor me hubiera tenido que alejar. Y a mis hijos les cambio completamente su estilo de vida, su lugar de residencia, sus escuelas, sus amistades. Ya no puedes ver a tus primos, ya no puedes ver a tus tíos. ¿Cómo crees? Ya no puedes. Y eso pasa mucho, porque se rompe terriblemente con esto. Pero yo hoy tengo muy claro que todo ese proceso que yo construí, desde el amor, desde la paternidad, y que me lo procuré desde que Dios me dijo, vas a ser papá. Claro. Vino a darme una fortaleza muy importante. Y quiero decir, porque para variar se nos está acabando el tiempo, este es un tema, amigos, créanme que el día que quieran que platiquemos de algo muy concreto, de todo este proceso que yo he vivido y de toda esta posibilidad de la magia y el amor de ser papá, lo podemos hacer. Tengo mis pláticas, mis talleres, mis guías particulares. Ahorita se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero transmitir que ser así no te hace menos hombre. Al contrario. Claro. O sea, el expresar mis emociones, el entregarme a mis hijos, el dejar la fiesta, la parranda, las pachangas, los amigos, las amigas, salir con una chava, salir con otra, porque yo soy soltero y pues también quiero y necesito. Todo se puede acomodar, todo se puede adaptar con buena comunicación con tus hijos y con mucho amor, pero desde el origen, no cuando las papas se están quemando, ¿no? Dicen. Y la verdad es que el proceso de transformación del hombre, y en este caso del hombre mexicano, se debe de quitar el velo de los ojos, se le debe quitar al hombre el miedo o el sentimiento de culpa, o qué van a decir de mí, qué van a decir de mí mis amigos porque me encargué de mis hijos, qué va a decir de mí la sociedad, qué van a decir si me ven divorcié con la pañalera, la carreola. Exacto. Y al contrario, te llena, te hace muy feliz, te da mucha paz, te da mucha energía, mucha alegría. Hay miles y miles de papás en mi situación, ¿eh? Sí. No sé si hayan miles que hayan vivido todo el proceso que yo he vivido, así como se dio. Creo, pero algunas de estas, claro que las han vivido, y hay mucho papá soltero. Sí. Hay mucho papá soltero vuelto a casar. Hay mucho papá que solo vive con su hija, con su hijo, con sus dos hijos, viudos. Hay muchísimos papás viudos. Y es que curiosamente no nos hemos permitido verlos, o ellos mismos no se han permitido ver, porque pues la sociedad
machista tradicional, de cómo crees, yo no voy a decir, porque además también los mismos hombres no, anteriormente no estaban tan acostumbrados a decir lo que sienten, lo que piensan, y entonces eso mismo ponía la barrera de decir, pues no los conocemos, pero hoy en día que estamos teniendo esa apertura, que los hombres están permitiéndose ser hombres y decir todas estas experiencias, nos damos cuenta que sí hay muchísimo papá soltero, hay muchos viudos, hay mucho papá casado que se involucra en la crianza de los hijos, papás divorciados de no nada más el fin de semana, sino que también se involucran así como tú lo hiciste y están cuidando este vínculo porque saben lo importante que es estar presente en la vida de los hijos y pues la verdad es que qué padre que haya más papás así. Yo les digo, hombres, amigos, quítense el sentimiento de culpa, quítense el sentimiento de miedo. Esos papás que han apostado por amar y criar hijos que no son de su sangre, es el amor más grande que puedes tener. Créeme que eso te da un don y un toque distinto, pero cuenten sus historias. Cuenten sus historias, son historias muy importantes. Sabemos que hay muchos hombres así en todo el país y qué bonito sería que hubiera más noticias, más historias conocidas, más podcasts, más libros, más películas, más lo que me digas de estos ejemplos de padres que de veras nos fortalecerían como sociedad, porque ayudaría a que este arquetipo del hombre macho mexicano le demos una reflexionada, porque no todos los hombres somos así. Habemos muchos hombres, y es más, habemos muchos hombres en esta situación que no tenemos pareja. ¿Sí? Que no tenemos pareja. Y yo creo que son hombres valiosos, que son buenos partidos como compañeros de vida también. ¿Dónde están? ¿Cómo los buscas? ¿Qué les preguntas? Y luego, pues sí, hay hombres en esta situación que pues tampoco salen mucho, porque sí, te tienes que trabajar y tienes que ver que hizo la tarea y tienes que ver que se bañe y tienes que ver que se lave los dientes. A mí el tema de Dani, híjole, pues ya hoy no da tiempo, pero imagínense que a mí me tocó la parte de quedarme solo con Dani a los 9 años, cuando murió Chela. Claro. Y me tocó todo su proceso de pubertad, de adolescencia, de su primera menstruación, de caminar con ella y aprender y comunicarme y acercarme con una niña que vivía entre puros hombres y que no tenía una mujer cerquitita o confianza, y decir, ¿cómo le hago? Dios, dame el don y dame el amor para acercarme a mi hija y que mi hija sienta la confianza. Hoy está y la llevo que a la graduación, que a comprarse el vestido, que a arreglarse las uñas, que la escucho que si le gusta a un niño, que si no le gusta. Lo que he podido, digo, al final nunca voy a suplir a su mamá. No es cierto eso de que soy mamá y papá. No, eso no es cierto. No existe eso. No, la mamá es la mamá. Pero esta parte, pues, ¿cómo la logro? ¿Cómo le hago, Víctor? Con amor. Créanme que si me preguntan un tip de cómo le puedo hacer, con mucho amor. Amor, así es. Ay, Vic, pues muchísimas gracias. Otra vez se nos acaba el tiempo, como siempre. Qué bueno que nos compartiste esta historia tan bonita. Gracias. La verdad que lo hemos dicho, yo creo que en cada episodio, el amor es el motor, el amor es lo que nos motiva a hacer todo lo que hacemos. Sí. Amemos, sonriamos y siempre veamos hacia adelante con mucha luz, con mucha energía, con mucha paz, porque eso se irradia, eso se contagia. ¿no? Así es. Gracias a ti, Pati, por escucharme, y gracias a todos ustedes por llegar hasta este punto del episodio de hoy. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Pero antes de irnos, nada más quiero recordarles que para este tema de esta evolución masculina, el hablar de las cosas, de lo que se siente, de cómo está cambiando este arquetipo, como lo dijiste, bueno, Vic da los talleres de masculinidad positiva. Uh-huh. También, bueno, les quiero compartir que tengo algunos pacientes que también están ya despertando en esto, ¿no? Y está padrísimo poder contribuir a poner nuestro granito, ¿no? A la sociedad para la evolución. Sí se puede. Así que, sí se puede. Bueno. Muchas gracias, Vic. Gracias, amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Y así llegamos al final de este episodio de Paz Interior, Vida Exterior. Esperamos que estas palabras te hayan inspirado y te ayuden a dar un paso más en tu camino hacia tu paz interior. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. También puedes enviarnos tus preguntas o sugerencias para futuros episodios. Recuerda, la paz está dentro de ti.
Solo necesitas hacer espacio para sentirla. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.